el banquero más poderoso de los Estados Unidos. Apodado el Varón Ladrón, el comandante de Estados Unidos. El hombre que gobernó a la nación americana sin ser presidente. Ese fue John Pierpont Morgan. Y en este video, regresa del más allá para enseñarte 10 valiosos consejos sobre el dinero. Un niño rico que heredó gran parte de su fortuna por su padre. Pero sin embargo, este chico sobrepasó la fortuna de su padre y no solo eso, sino que transformó a una nación de comerciantes y agricultores y la convirtió en una potencia económica. Impulsó empresas, financió negocios, promulgó leyes y asesoró a los gobernantes y presidentes, dándoles indicaciones precisas de lo que se tenía que hacer económicamente. A continuación en Farwell Investor, hemos recabado las mejores lecciones para la creación de fortuna del banquero más grande. J.P. Morgan, el patriarca de la familia Morgan, una de las más ricas del planeta, y esto se debe al trabajo que realizó John Pierpont Morgan en sus 75 años de vida. J.P. Morgan, cuando era tan solo un pequeño, su padre, un acaudalado inversionista, puso en sus manos la cantidad de $1 millón para que sintiera el peso del dinero, y le dio una extensa explicación de una lista de todas las cosas que podría comprar con esos billetes. Y de inmediato se lo quitó, provocándole la necesidad de querer tener esas cantidades de dinero en su vida, aclarándole que ganar ese dinero no era asunto sencillo. Había que hacer una serie de estrategias para conseguirlo. Hijo de Junius Spencer Morgan, un empresario que había conseguido una gran fortuna gracias a su participación en los negocios entre Estados Unidos y Reino Unido. Esto implicó que J.P. Morgan viviera tranquilamente, estudiando y aprendiendo del mejor. Además, pudo estudiar en la Universidad de Göttingen, en Alemania, donde se graduó en Historia del Arte. Heredó una enorme fortuna de su padre, de $12 millones, según lo que se cuenta. Asimismo, trabajó en la empresa conocida como J.S. Morgan & Company, y fue desde aquí que comenzó a amasar su enorme fortuna. Consejo número 1. Invierte en la mejor educación a tu alcance. Si hay algo que destacó en la vida de J.P. Morgan, fue su educación privilegiada, además de las enseñanzas de su padre. A pesar de pertenecer a una familia adinerada, Junius Morgan nunca le puso las cosas fáciles a su hijo. De aquí nace el primer consejo, que es la educación. Recordando la anécdota del $1 millón, puedes darle $1 millón a cualquier persona y lo gastará todo sin producir ni un centavo. Solo quienes se han preparado y han estudiado son los que saben generar ganancias con esa cantidad de dinero. Si J.P. Morgan llegó hasta el éxito, fue no solo por la fortuna de su padre, sino por sus enseñanzas. Consejo número 2. Invierte de forma asertiva. La personalidad del banquero destacaba porque era un hombre que no temblaba a la hora de tomar riesgos. Él sabía que las inversiones riesgosas podrían ser las más fructíferas, aunque cualquier persona le dijera lo contrario. Cuando Morgan aún era joven, se encontraba en New Orleans y vio cómo llegaba un barco de café cuyos trabajadores estaban desesperados por vender. El problema era que, al no haber comprador, el café podía dañarse, aunque esto no fue un problema para J.P. Morgan. Rápido investigó sobre todos los negocios de restaurantes donde se servía café
y vio que podía hacer negocio con eso. Compró el café a un precio bajo y lo vendió a los minoristas de New Orleans, obteniendo una buena ganancia en tan solo días. Consejo número 3. Sé visionario y toma riesgos. Después de ser partícipe de la administración de la herencia de su padre, JP Morgan buscaba oportunidades de inversión. Por aquellos tiempos, la electrificación de los Estados Unidos estaba en pañales. De este modo vio una gran oportunidad de financiar las principales empresas eléctricas. Incluso financió al mismísimo Nikola Tesla. Después financió a la Westinghouse y más tarde a la General Electric. Obtuvo grandes ganancias de estos proyectos. Gracias a JP Morgan, se constituyó en 1892 una compañía que actualmente está presente en más de 100 países. Morgan supo ver el potencial de la energía eléctrica para el futuro de la humanidad y, obviamente, como un gran negocio. Cabe destacar que fue en contra de su padre, quien le decía que la electricidad era una simple moda. JP Morgan jamás daba un centavo por perdido y siempre trataba de crear un negocio en cualquier área de su interés. El ejemplo de la General Electric es perfecto porque nos permite conocer el otro lado de la historia, la sociedad de Morgan y Nikola Tesla para el proyecto de electricidad por corriente alterna. Nikola Tesla era un emigrante croata que había desarrollado toda clase de proyectos sobre electricidad. Deseaba establecer la corriente alterna y en un principio, Morgan apoyó su proyecto. El problema surgió cuando Morgan entendió que Nikola Tesla quería regalar la electricidad a través de la corriente alterna, algo que no encajaba con sus pretensiones de vender la electricidad y obtener ganancias. Fue así como el banquero retiró los fondos a Tesla y apostó por Edison y la corriente directa. De aquí parte el próximo consejo. Consejo número 4. Sé egoísta. La vida es muy corta y sin importar cuál sea la causa de tu día a día, siempre ve la oportunidad de hacer dinero en casi cualquier cosa de tu vida cotidiana. De esta forma asegurarás que sea un hábito cualquier cosa en tu vida para sacar provecho económico. Uno de los grandes alegatos de JP Morgan sobre el éxito y el dinero es que siempre se rodeó de gente poderosa. Uno de los ejemplos más claros fue su sociedad de muchos años con la familia Rockefeller. A pesar de pertenecer a mercados distintos, siendo John D. Rockefeller un magnate del petróleo, esto no los detuvo para formar famosas fusiones corporativas. Consejo número 5. Rodéate siempre de gigantes. La joya de la corona es el JP Morgan Chase, uno de los bancos más sólidos del mundo, con $100,000 millones en ingresos y $24,000 millones en beneficios. JP Morgan tiene presencia aún en nuestros tiempos, gracias a que siempre se rodeó de personalidades incluso más poderosas que él, como fueron los Rockefeller. Para aquel entonces, después de las ganancias obtenidas de la industria eléctrica, los bienes raíces y diversificar parte de su fortuna en diferentes empresas, como la de los ferrocarriles y el acero, se atrevió a diversificar y entrar en un negocio no conocido. Un ejemplo de esto lo vemos en el año 1895, cuando las reservas de oro de Estados Unidos estaban en sus peores momentos. Para JP Morgan, la solución pasaba por permitir a los banqueros que invirtieran oro directamente en el gobierno, aunque el presidente Cleveland solo permitió la venta de bonos de oro. Consejo número 6. Diferentes caminos llegan a Roma. Para ese momento los abogados del banquero lo ayudaron a encontrar una laguna en la legislación para que el secretario del Tesoro pudiera emitir bonos sin que el Congreso tuviera que aprobarlos. ¿Qué hizo JP Morgan? A través de un grupo de inversores, realizó la venta de bonos y luego con este dinero compró oro real de inversores extranjeros. Fue de esta manera que Morgan logró salvar las reservas de oro de los Estados Unidos, compensando estas reservas. Pero más importante aún,
demostró que existen muchos caminos para lograr tu objetivo. No solo hay uno. Siempre busca alternativas. Consejo número 7. Nunca ruegues. Negocia. Para el año 1907, hubo una situación de pánico por la caída del 50% de las acciones en Wall Street. Morgan entendió que debía reunir a los principales banqueros de la época para hacerlos llegar a un acuerdo sobre los fideicomisos bancarios. Para cumplir con su estrategia, JP Morgan organizó una reunión en su casa, donde cerró la puerta y se negó a dejar salir a los banqueros hasta que llegaran a un acuerdo. Fueron horas y horas de discusiones que finalmente no llegaron a nada. Una vez que amaneció, JP Morgan les extendió a los banqueros un contrato en el cual se comprometían a invertir sus fideicomisos en sus competidores más débiles. De esta manera, JP Morgan logró apaciguar una crisis que luego él mismo terminaría de enterrar por medio de la adquisición de US Steel Corporation. La moraleja es que lo que obtengas será producto de lo que negocies. Debes ser astuto, ya que rogar y pedir nunca te llevará a nada. Consejo número 8. Acostúmbrate al fracaso. Por más que JP Morgan se haya mostrado como uno de los empresarios más exitosos de todos los tiempos, su vida nunca estuvo exenta de fracasos. Uno de los más resonados fue el de su apoyo a Nikola Tesla en los años 1900, a fin de desarrollar un sistema de comunicación inalámbrica, algo que nunca se concretó y que se ha reportado como uno de los grandes fracasos de Morgan. Tampoco pudo ingresar a los mercados londinenses por falta de acuerdos con el gobierno y especialmente con el Parlamento. Ni hablar de su financiamiento a la International Mercantile Marine Company, la cual a través de una de sus subsidiarias construyó el famoso barco RMS Titanic. Consejo número 9. Sé un maldito oportunista. Olvídate un poco de la moral y saca provecho de cualquier oportunidad que puedas convertir en negocio. Un ejemplo de ello es que debido al poder de JP Morgan y su acaudalado padre, él no solo incursionó en el mercado financiero, sino que se apoderó de empresas que el gobierno manejaba. De ahí su apodo, el Barón Ladrón. Controló la industria del acero, ferrocarriles, energía eléctrica, petróleo y transportes. Teniendo gran influencia en el gobierno, se aprovechó para comprar a precios accesibles grandes industrias. Consejo número 10. Cuando llegues a tener poder, no te limites. JP Morgan no solo nos dejó grandes lecciones de dinero, sino que él fue mucho más allá. Su poder no conoció límites, a tal grado de controlar al mismo gobierno. Fue uno de los fundadores de las familias con más poder e influencia en el mundo, a tal grado de ser el creador de la propia Reserva Federal. No hay poder más grande en el mundo que el que puedan tener los banqueros. Ellos son los que controlan el mundo, hacen leyes, promueven nuevos presidentes, financian conflictos mundiales y provocan las crisis financieras. JP Morgan fue uno de ellos. Pudo establecer un gobierno por encima del gobierno político, y ese fue el de los banqueros. Cuando eres dueño del dinero que mueve al mundo, lo controlas todo. Se ocupó de fundar la Reserva Federal, o Banco Central de los Estados Unidos. Curiosamente, el año de su muerte es el mismo donde se crea la Reserva Federal. JP Morgan, un ejemplo para los emprendedores. Sin duda, JP Morgan se ha mostrado como uno de los empresarios más poderosos de la historia, capaz de dirigir al gobierno norteamericano a su antojo y de establecer varios de los negocios más importantes de la actualidad. ¿Crees que puedas aplicar algunos de los consejos de JP Morgan? Hasta aquí el video de hoy. No olvides seguirnos y darle like. Nos veremos en próximos videos. Hasta pronto.